Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar viendo este video. Vamos a seguir platicando sobre el tema de las formas de adquisición de bienes por parte del Estado, haciendo una invitación a aquellas personas que llegaron de manera directa a este video de que visualicen primero las sesiones de esta materia. En la descripción de este video voy a dejar los links en los cuales tú puedes ir de manera directa a estas tres sesiones, dado que es una continuidad de lo que hemos estado platicando, ¿no? Sobre que el Estado, a través de las diversas instituciones, para hacer frente a las tareas u obligaciones que la Constitución y las leyes les han señalado, pueden adquirir bienes de los particulares precisamente para brindar algún tipo de servicio o para garantizar precisamente el interés general, ¿no? Ya hemos platicado en la clase anterior sobre las primeras tres formas de adquisición de bienes por parte del Estado, que son los esquilmos, el decomiso y la requisición. Vamos a continuar el día de hoy con esta cuarta sesión, hablando precisamente sobre las últimas tres formas mediante el cual el Estado puede adquirir bienes. Y estamos hablando precisamente de la expropiación, la nacionalización y la extinción de dominio, ¿no? Son los temas que el día de hoy vamos a platicar. Bien, en primer término, hablaremos sobre la expropiación, ¿no? ¿Qué es la expropiación? Es el acto unilateral de la administración pública para adquirir bienes de los particulares por causa de utilidad pública, ¿verdad? Mediante la indemnización. Esta figura jurídica tiene su base constitucional en el párrafo segundo del artículo 27 de nuestra Carta Magna, que específicamente señala que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización. Es decir, aquí ya vemos dos características importantes de la expropiación o cómo se puede dar la expropiación. Primero, evidentemente, tiene que ser por una causa de utilidad pública y segundo, previa indemnización, ¿no? Esto es muy importante que los señalemos. Antes de entrar en detalle, tendríamos que establecer, bueno, qué es lo que se debe entender por causa de utilidad pública o en qué casos, valga la expresión, se da las causas de utilidad pública, ¿no? Para tal efecto, quiero señalar que en nuestro país fue promulgada en 1936, ¿verdad?, la ley de expropiación y dicha ley al día de hoy se encuentra vigente, evidentemente con una serie de reformas que se han dado a lo largo de su existencia, pero que al día de hoy existe una ley de expropiación y en las cuales específicamente en su artículo primero establece cuáles son precisamente las causas de utilidad pública, ¿no? Y aquí podemos ver nosotros cuáles son las razones por las cuales el Estado podría expropiar un bien inmueble del particular. Primero, se considera causas de utilidad pública el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público, ¿no? Aquí esto es muy importante. Lo que primero pudieran explotar o expropiar más bien sería el establecimiento de un servicio público o en su caso la explotación, ¿verdad?, del mismo, pero quiero manifestar que esto tiene a ver, esta parte tiene que ver mucho con el tema de la nacionalización, pero evidentemente ahí hay sus diferencias marcadas que luego lo vamos a explicar. Otras causas de utilidad pública puede ser la apertura, ampliación o alineamiento, ya sea de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano. Entonces, esto es muy importante, todos aquellos medios de comunicación también, ya sea para su apertura o ampliación, pueden ser causa de expropiación. Por ahí hemos hablado ahorita en estos 2020, hemos escuchado hablar sobre la construcción de un tren Maya, ¿verdad?, que prácticamente va a cruzar por el sureste mexicano y que seguramente en algunos casos va a haber una expropiación
de estos bienes, precisamente porque hay un asidero legal donde refieren que puede ser la utilidad pública o una causa de utilidad pública, precisamente la ampliación o construcción de calles, calzadas o puentes. También es causa de utilidad pública el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficina para el gobierno y de cualquier obra destinada a prestar servicios en beneficio colectivo, ¿verdad? También esto es muy importante. El artículo primero de esta ley que hemos referido también señala que es causa de utilidad pública la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos que requieran los bienes inmuebles y sus mejoras derivadas de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables. Hablan también sobre la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, así como de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional. También son causas de utilidad pública. La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores, el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesarios y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, episodios, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas, ¿verdad? También se considera causa de utilidad pública los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública, la defensa de conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación. También se considera causa de utilidad pública la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventajas exclusivas de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general o de una clase en particular. También es causa de utilidad pública, ¿verdad? La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de una colectividad, las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños de la propiedad que pueda sufrir en perjuicio de la colectividad, ¿verdad? También es causa de utilidad pública la creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida y los demás casos previstos por las leyes especiales. Esto es muy importante porque no solamente se refieren como causas de utilidad pública aquellas contenidas precisamente en esta ley de expropiación, sino también en su fracción 12ª hablan de los demás casos que refieran otras leyes. Y si nosotros atendemos a lo que disponen otras leyes, por ejemplo, hablando de la Ley Federal de sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, podemos ver que en su artículo segundo refieren que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como las zonas de monumentos, ¿no? Ahí vemos o encontramos en una disposición administrativa qué otras figuras o fuentes pueden considerarse de utilidad pública. También, por ejemplo, en el Código Civil Federal, específicamente en su artículo 832, señala que se declara de utilidad pública la adquisición que haga el gobierno de terrenos apropiados a fin de venderlos para la constitución del patrimonio de la familia o para que se construyan casas habitaciones que se alquilen a las familias pobres mediante el pago de una renta módica, ¿no? Aquí también a nivel en materia civil también encontramos una disposición que alude a qué debemos considerar causa de utilidad pública, ¿verdad? Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
también refieren cuáles son causas de utilidad pública, ¿no? Y podemos señalar la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población, la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la ejecución de obras de infraestructura, de equipamientos, de servicios urbanos y metropolitanos, ¿verdad? La protección del patrimonio natural y cultural de los centros de población, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la movilidad, la atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climatológico y fenómenos naturales, así como la delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las partes y de las instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Esto por señalar algunos ejemplos de qué cosas o qué otras circunstancias podemos determinar como de utilidad pública, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Referir de la expropiación, es decir, el Estado justificando a través de un procedimiento judicial, un procedimiento administrativo, puede determinar que un terreno, un bien inmueble, puede ser una causa de utilidad pública para llevar a cabo alguna actividad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué se refiere? Bien, la propia ley de expropiación refiere, además de las causas de la utilidad pública, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las características o los elementos que podemos encontrar, ¿no? Ya decíamos hace un rato que el artículo 27 de la Constitución mexicana refiere que la expropiación tiene dos elementos fundamentales. Primero, causas de utilidad pública, que ya hemos señalado respecto de ellos. Y el segundo elemento que vemos en ese concepto es el tema de la indemnización, que es muy importante, ¿no? En el caso de la indemnización debemos referir, ¿verdad? Básicamente que es una compensación a valor de mercado, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿no? Lo que es la indemnización. ¿Y esto qué significa? Significa que es equivalente al valor comercial. Esto es muy, muy importante para que tengamos en claro respecto a lo que es la indemnización, ¿no? Obviamente el valor que se da en valor comercial, ¿verdad? No puede ser inferior al valor fiscal que esté registrado o que figure en las oficinas de catastro o las recaudadoras, ¿no? Entonces es muy importante que al momento de estar realizando el procedimiento de expropiación, atendamos o la autoridad atienda precisamente a este valor que está dado o que está registrado del bien inmueble que se pretende expropiar, ¿no? Ya señalábamos que la expropiación se da a partir de un procedimiento administrativo que ahorita vamos a platicar un poquito de ello, pero al respecto podemos decir que en el tema de la indemnización, ¿verdad? En el caso de que no se esté de acuerdo con el monto que se ha sido asignado para la indemnización, lo que puede hacer la autoridad, evidentemente, es consignar o depositar ante la autoridad que corresponda, a fin de que en un momento dado el particular pueda recuperar o pueda, o se les puede entregar al particular esta indemnización. Es decir, porque la propia ley señala que cuando se llegue a cabo la declaración de la expropiación, tendrá 45 días, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la entrega de la indemnización, ¿verdad? Y en el caso, insisto, que el particular no esté de acuerdo con ese monto, pues evidentemente esto no es impedimento para que el Estado pague. Este pago obviamente tiene que ser en pago nacional y que, insisto, tendrá que ser depositado ante la autoridad que corresponda en el lapso de
los 45 días siguientes, hábiles, por supuesto, a la publicación del decreto de expropiación, ¿no? Otro de los temas que podemos rescatar en el caso de la indemnización, es evidente que en caso de que el bien que se pretenda expropiar tiene ahí un tipo de gravamen, entonces el dinero se va a depositar ante la autoridad que corresponda y quien va a ser, digamos, la persona o más bien la autoridad que se encargue de determinar, obviamente, el pago de este gravamen a los particulares o a las personas que tengan derecho a ello y digamos que el resto o la parte proporcional que quede, pues será entregada al particular, ¿no? Entonces, esto es muy importante en el tema de la indemnización respecto de ello y que hay que dejar muy en claro sobre cuestiones de la expropiación, ¿no? Son dos elementos fundamentales, ¿no? Que tienen que ver la expropiación. Bien, digamos, hablando un poquito de la expropiación como tal y del procedimiento que establece la ley respecto a la expropiación, digámoslo de algún modo. En primer lugar, en este caso, la Secretaría de Estado que considere llevar a cabo alguna actividad, la construcción de algún inmueble y que por ende necesita que se expropie el bien del particular, obviamente va a solicitar precisamente que se haga la declaratoria de la utilidad pública, ¿no? Esto, digamos, es el primer paso del procedimiento de expropiación. Lo primero que se tiene que determinar es si ha o no lugar a la causa de utilidad pública, ¿no? Y evidentemente, ya lo hemos platicado hace un ratito, cuáles son las causas que determina esta ley o otras leyes que debemos entender por causa de utilidad pública, ¿no? En caso de que se considere de que hay una causa de expropiación por razón de utilidad pública, esta declaratoria, ojo, esta declaratoria de utilidad pública se tendrá que publicar en el periódico oficial de los gobiernos estatales o, de ser el gobierno federal, en el diario oficial de la federación. Obviamente habrá una institución que se encargue precisamente de emitir el dictamen técnico respecto a si el bien inmueble goza o está dentro de los márgenes de la causa de utilidad pública. Una vez que este dictamen esté sustentado y avalado por la autoridad que corresponda, se tendrá que hacer la declaratoria de utilidad pública, insisto, mediante el cual se va a publicar en, digamos, en el ente de publicación o en el medio de publicación oficial, ya sea de la federación o del gobierno de los estados, ¿no? En este caso, en el diario oficial de la federación. Pero al ser si bien es un acto que se va a consumar la autoridad pública de manera general, al tener en relación directa con una persona, no basta con la mera publicación en el diario oficial de la federación o de los gobiernos estatales, sino que también dicha declaración de utilidad se tendrá que notificar personalmente a los titulares, ¿no? Esto en caso de conocerse sus domicilios. En caso de que no se conozcan sus domicilios, entonces la autoridad tendrá la obligación de hacer una segunda publicación, igualmente en la diario oficial de la Federación o en los periódicos de gobierno de los estados, ¿no? La cual deberá hacerse 5 días después de la primera publicación, ¿no? Y evidentemente esta segunda publicación será como o surtirá efectos como una notificación del interesado, ¿verdad? Ahora bien, una vez notificado al particular o hecho la segunda publicación en el periódico oficial, el particular tendrá 15 días para manifestar, evidentemente ante la Secretaría o ante la autoridad que ha hecho la declaratoria, su desacuerdo en esta declaratoria de utilidad pública, ¿no? Obviamente, todos sabemos que si el Estado
establece que va a expropiar un bien inmueble, pues la afectación directa es al particular. Por eso, una vez que se ha hecho la declaratoria, el particular tendrá 15 días para manifestar lo que a su derecho convenga, evidentemente no solamente mediante el escrito correspondiente, sino también presentar las pruebas que estime pertinentes, ¿no? Una vez hecho esto, obviamente la autoridad va a desahogar las pruebas en su caso, si las hay, ¿verdad? Y después de desahogar las pruebas que correspondan, ¿no? Dará un periodo de 3 días hábiles para que las partes presenten sus alegatos, ¿no? Y una vez que haya transcurrido este plazo para la presentación de alegatos o que estos ya se hubiesen presentado ante la autoridad correspondiente, en un plazo de 10 días hábiles, la autoridad va a dictar la resolución que corresponda, la cual puede obviamente confirmar la declaratoria de utilidad pública, puede modificar o, en su caso, revocar dicha declaratoria, ¿no? Evidentemente, una vez que se ha hecho esta declaratoria o que la misma haya sido confirmada por parte de la autoridad que corresponda a través del procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, el Ejecutivo Federal tendrá o podrá decretar la expropiación, ¿no? Este decreto de expropiación es igual, deberá publicarse en el periódico del gobierno del estado, si es una entidad estatal, o en el diario oficial de la federación, si estamos hablando de a nivel federal, ¿verdad? Y este decreto de expropiación será dentro de los 30 días siguientes, aquel en el que haya surtido efectos, ya sea la declaratoria como tal, sin que haya sido recurrida, o si fue recurrida esta declaratoria, bueno, cuando a partir de la fecha en la que la autoridad haya confirmado la declaratoria, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede si dentro de los 30 días a que debería decretarse la expropiación del bien inmueble no se hace? Bueno, los efectos de la declaratoria de utilidad pública van a quedar sin efectos. Es decir, si hecha la declaratoria de utilidad pública, el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Estatal no hace la declaratoria de expropiación del bien inmueble, hagan de cuenta que no sucedió absolutamente nada y entonces tendríamos que iniciar un nuevo procedimiento administrativo. Cabe recordar que en el caso del recurso administrativo que se lleva a cabo por el tema de la resolución de la causa de utilidad pública, pues no puede recurrirse ante instancias administrativas, sino que ya procedería en todo caso el juicio de amparo para controvertir precisamente esta decisión, ¿verdad? Bien, una vez que se ha hecho la declaratoria de expropiación del bien inmueble, ahora sí se va a proceder a la ocupación del bien inmueble, sea total, sea parcial, ¿verdad? De lo que, para justamente de lo que se ha hecho, ¿no? Quiero señalar también muy importante, y lo establece la propia ley de expropiación, que el hecho de que existan denuncias o demandas o medios de impugnación respecto al procedimiento, cualquiera que sea esto, ello no impide para que se lleven a cabo las diversas acciones de expropiación. Esto es, no tiene efectos suspensivos, como en caso de materia penal en algunos temas, ¿verdad? Aquí en el tema de la expropiación, digamos que el proceso de expropiación va a continuar con independencia si existe o no algún medio de impugnación. Esto es muy importante, ¿no? Insisto, una vez hecho la declaratoria de utilidad pública y que también se hace la declaratoria de expropiación, lo que se va a proceder es justamente a la ocupación del bien inmueble, previo indemnización, que es lo que hemos platicado, ¿no? Tendremos que señalar ahí algunas cuestiones de indemnización, ¿no? Y que la indemnización, como hemos dicho, va a consistir en o es más bien una compensación al valor de mercado, ¿verdad? Bien, obviamente en caso de que, como ya hemos señalado, que hecha la declaratoria de expropiación y que se ha hecho la procedencia de ocupación temporal, si el, el interesado, por así decirlo, o el afectado, no está de acuerdo con que el monto fijado
en el avalúo catastral para el tema del bien inmueble, para específicamente el tema de la indemnización, pues podrá impugnar esa decisión, ¿no? Y esa decisión evidentemente se hace ante el juez de primera instancia y que tendrá que hacerlo durante los 15 días precisamente a partir del decreto de expropiación. Esto es muy importante, ¿no? Si una vez que no hemos acreditado que nuestro bien no es causa de utilidad pública y que por ende ha procedido el decreto de expropiación, y cuando se me vaya a pagar la indemnización, yo considero que ese valor no es el correcto, no es idóneo, no es acorde a lo que el valor catastral que está registrado, puedo impugnarlo ante el juez de primera instancia y lo tengo que hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes al decreto de expropiación. En caso de presentarse estas, eh, eh, perdón, son 10 días, perdón, para presentar el procedimiento judicial, ¿verdad? Del tema de la indemnización. Y en este caso, digamos, es un procedimiento muy sumario que va a realizar el juez, puesto que como lo que está en juego o lo que está en controversia es el monto y que tiene que ver con avalúos catastrales llevados a cabo por personas especializadas, lo que va a hacer el juez en todo caso es llamar a las partes, ¿verdad? Para que cada una ponga un perito a su costa, por supuesto, y también que los dos, aparte del perito a su costa, nombren un tercero de común acuerdo. Este tercer perito de común acuerdo lo van a pagar entre ambas partes, ¿no? En caso de que no se pusieran de acuerdo o que no quisieran nombrar un tercero en discordia, el propio juez va a nombrar este tercer perito. El procedimiento, insisto, se presentan en los dos peritajes, ¿verdad? En el término que se establece la propia ley, ¿verdad? Cada perito va a presentar digamos, su avalúo, o valga la expresión, su peritaje respecto de ello, ¿no? Entonces, digamos que acá hay dos casos específicos. Primero, en caso de que los dos peritos coincidan con el monto, pues en ese momento el juez va a determinar el monto de la indemnización, ¿verdad? En caso de que no coincidan, bueno, entonces este tercero se llamará a este tercer perito para efecto de que determine lo que corresponda, ¿verdad? Los peritos, obviamente, los primeros peritos tendrán que hacer su dictamen o rendir su dictamen en un término de 60 días, en tanto que si se llama a un tercero, el tercero en discordia, esto lo tendrá que presentar en un plazo de 30 días. Decíamos hace un rato que si existe una controversión respecto a la indemnización, ello no obsta para que la autoridad pague en el término de 45 días y tendrá que ser depositadas ante la autoridad, o en este caso ante el juez, para que determine lo conducente, ¿no? Esto es muy importante. Bien, una vez que, insisto, se ha determinado el monto de la indemnización, se le pagará a la parte que consideren necesaria o parte afectada, y que con ello, pues bueno, ya, digamos, terminaríamos con la indemnización o la expropiación en todos sus términos. De todo esto que hemos platicado, podemos señalar algunos elementos de la expropiación. Primero, que hay dos sujetos en la expropiación, evidentemente que es la autoridad y la persona expropiada. ¿Qué existe en el caso de la expropiación? Es un acto jurídico unilateral, es decir, que no necesariamente tiene que haber el acuerdo o la aceptación o la voluntad del particular de querer llevar a cabo digamos, esta expropiación. Insisto, es incluso algunos autores lo denominan como una compra forzada o forzosa de bienes de los particulares, ¿no? Esto es un acto unilateral totalmente. Otro de los elementos de la expropiación es evidentemente que debe existir una causa de utilidad pública de la que ya hemos platicado.
También debe haber o existir una indemnización por parte de la autoridad. Insisto, tiene que ser en moneda nacional, tiene que ser de acuerdo al valor comercial, perdón, al valor catastral que ha sido registrado en las oficinas que para tal efecto se instalen. Y también en el tema de los expropiación debe haber una declaratoria de autoridad. Como ya explicamos, primero hay una declaratoria de la causa de utilidad pública, la cual puede ser impugnada ante la propia autoridad y ella va a determinar a partir de las pruebas que se presenten si existe o no esta declaratoria de utilidad pública. En caso de que sí lo haya, entonces se procederá a una declaratoria de la expropiación. Esta la hará evidentemente el titular del Ejecutivo. Si es a nivel federal, el presidente de la República; si es a nivel estatal, el gobierno del estado. Aquí también quiero señalar que en el caso de la declaratoria de autoridad, si se trata, por ejemplo, en el caso de los municipios tienen que solicitar que esta declaratoria la haga precisa y que todo el procedimiento se haga a través de las secretarías de Estado. Y en su caso, la declaratoria de expropiación la tendrá que hacer el gobierno del estado. Es decir, si un gobierno municipal puede solicitar la expropiación de un bien inmueble por causa de utilidad pública, pero el procedimiento lo va a llevar a cabo la Secretaría de Estado y finalmente la declaratoria a que se hace referencia, la declaratoria de autoridad tendrá que hacerse por parte del gobernador del estado que corresponda, ¿no? Esto es muy importante y estos son los elementos que podemos distinguir de la expropiación. Bien, ¿cuáles son las características de la expropiación? Las características, primero, como hemos platicado, ¿no? Su objeto son bienes inmuebles. Esto es muy importante, ¿no? Lo que hemos platicado son bienes inmuebles, son bienes terrenos a los que se hace la expropiación y muy, digamos, de manera muy extraordinaria, muy mínimos, se hacen sobre cuestiones muebles o sobre actividades. Básicamente la expropiación se refiere a cuestiones de terrenos o bienes inmuebles. Otra de las características que tiene este, esta figura es que es de carácter personal. ¿Qué implica esto? ¿No? Que existe una persona afectada, ¿no? Esto es muy importante, que existe una persona afectada, no resulta la colectividad, no es todo un comercio, no toda una rama, sino es únicamente una persona que resulta afectada de la expropiación. Su naturaleza jurídica es que es un acto administrativo, porque, como ya lo hemos platicado, es la autoridad a través de una Secretaría de Estado y el Poder Ejecutivo quien lleva a cabo el procedimiento mediante el cual se declara la expropiación de un bien inmueble. Esto es un acto ejecutivo o un acto administrativo. Su institución jurídica está dada de un carácter procesal porque no se trata nada más de una mera manifestación por parte del gobierno, ¿verdad? Sino más bien existe un procedimiento, ¿no? Una declaratoria a través de los medios de comunicación oficial de los gobiernos y que en su caso el particular afectado puede presentar pruebas, presentar escritos, alegatos para poder incluso revocar esta decisión. Es decir, tiene un proceso, antes de emitirse el acto definitivo de expropiación, pasa por un procedimiento en el cual puede ser impugnado precisamente por el particular, que incluso escapa del ámbito administrativo al ámbito jurisdiccional a través de la vía de amparo, ¿verdad? Como hemos señalado. Otra de las características es evidente que tiene que haber una causa o razones de utilidad pública, de las cuales ya hemos platicado también hace un rato, y finalmente una indemnización. Esto es muy importante. Todas las expropiaciones tienen una indemnización, incluso como hemos señalado, si el particular no está de acuerdo con que se expropie o no está de acuerdo con el valor de la indemnización, la cantidad que se ha dado en la indemnización, el Estado no puede, digamos, abstenerse o omitir este pago de indemnización, sino que tiene que
depositarlo ante la autoridad que corresponda para que en su oportunidad se haga el pago o el depósito que corresponda. Esto es muy importante dentro de las características que podemos tener de la expropiación en el caso de nuestro caso mexicano. Bueno, y finalmente podemos decir qué son o qué cosas son bienes susceptibles de expropiación. Y básicamente nos refiere las leyes que cualquier bien puede ser expropiado, sea mueble o inmueble, pero debe pertenecer a un particular. Es decir, no cabe la posibilidad de que el propio Estado se expropie a sí mismo. Es decir, siempre la expropiación va a ser en contra o en perjuicio de un particular, de un afectado, de una persona, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, podemos terminar de hablar sobre este digamos, tema, decir que se trata de un acto jurídico unilateral de derecho público, ya lo hemos platicado, es una compra forzosa de bienes propiedad de los particulares que hace el Estado en ejercicio de su potestad soberana o de autoridad, ¿verdad? La causa de utilidad pública se justifica cuando el Estado tiende a cumplir una función como puede ser construir una escuela, un hospital, una vía pública, una calle, un puente, modernizar ciudades o poblaciones, o incluso la conservación de monumentos arqueológicos, históricos, artísticos, o cualquiera de las que hemos ya hecho referencia. Que en la expropiación pues, debe haber una indemnización que no es otra cosa que el importe o cantidad de dinero que debe pagarse al particular afectado, precisamente por concepto de expropiación, para lo cual debe consultarse evidentemente a lo que establece el régimen catastral o el registro que se encuentra en las oficinas recaudadoras, ¿no? Debe haber una declaratoria de expropiación, ya hemos señalado, a través del Poder Ejecutivo, si es federal, en el Diario Oficial de la Federación, si es estatal, en el periódico oficial del gobierno o la Gaceta de Gobierno que corresponda, ¿no? Y evidentemente, pues existe dos sujetos dentro de la expropiación, que es el Estado, que es el que expropia, y el expropiado, que es el particular. Estos, digamos, se resumen de lo que podemos hablar y platicar sobre este tema de la expropiación. Pasamos a otro tema también de la forma de adquirir bienes por parte del Estado y que es la nacionalización, ¿no? Que quiero decirlo, no tiene absolutamente nada que ver con la nacionalidad o la figura o el carácter que tiene una persona de pertenecer a un país. Esto es otra circunstancia. Bien, la nacionalización es la potestad que tienen los estados para asumir o recobrar una actividad económica que había estado mayormente sujeta a la acción de los particulares, ¿no? Estos particulares pueden ser nacionales o pueden ser extranjeros, ¿no? Y digamos que la doctrina en el tema de la nacionalización habla de dos aspectos, ¿no? Sea para la explotación de determinados bienes o para el desarrollo de actividades de interés público, ¿no? Entonces, digamos, la doctrina empieza a determinar qué es la nacionalización respecto a ello, ¿no? Quiero señalar que en el caso de la doctrina, en algunos casos se señala que la nacionalización puede ser o significa la acción y efecto de nacionalizar, es decir, se han considerado por los estados soberanos como la potestad que tienen estos para asumir o recobrar una actividad económica que había estado mayormente sujeta a la acción de los estados. Si nosotros estudiamos un poquito el tema de la nacionalización, ¿verdad? Y acudimos a los especialistas de la materia, pues nos han señalado que la nacionalización, digamos, se empieza a producir a partir de la Segunda Guerra Mundial en las constituciones federales de los diversos estados. ¿Por qué? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos que las constituciones, en términos generales,
hablaban de cuestiones políticas sobre derechos de las personas o los individuos y la forma en que el Estado podría garantizar dichos derechos, ¿no? Sin embargo, a raíz, insisto, de estas cuestiones bélicas, los estados dieron mayor importancia a las cuestiones productivas o del sector económico, ¿no? Y ponderaron que una de las circunstancias que dan vida digamos, a la seguridad nacional de un país es precisamente la economía. Y la economía en aquel entonces pues estaba dada a partir de ciertos factores de producción en individuos o en particulares, ¿no? Y más aún, por ejemplo, en el caso mexicano, eran particulares extranjeros. Y entonces, derivado justamente de este valor supremo, este valor de determinar de que el Estado debe asumir ciertas actividades, ciertos servicios, ciertos temas de relevancia nacional y que sin ellos no podría asegurarse o garantizarte en cierto sentido en la paz nacional, es que delimitan a partir de su propia constitución algunas actividades que solamente pueden ser llevadas a cabo por el Estado o por los particulares con nacionales, ¿no? Esto, digamos, de ahí parte la nacionalización, ¿no? Respecto de ello, ¿no? Algunos autores señalan por nacionalización que tiene por finalidad conferir o transferir al Estado ya sea ciertas actividades o ciertas ramas de la economía, ya sea ciertas empresas de importancia primordial para la economía nacional o ya sea la actividad económica en su conjunto. Digamos que hay autores que relacionan a la nacionalización con los sectores de la producción en un país, ¿no? Entonces, ello con la idea de que ciertas actividades no pueden ser dejadas a la iniciativa privada, al igual que ciertos bienes no pueden ser objetos de propiedad privada, ¿no? Entonces, básicamente el concepto de nacionalización viene de la idea precisamente de una cuestión o de postulados económicos o sociales o cuestiones de utilización en términos económicos, ¿no? De cierto que entonces por nacionalización podemos entender que es transformar o transmitir propiedades que estaban en manos de unos cuantos o en manos de unos particulares para ser transformados en una propiedad colectiva, ¿no? Bien, entonces, dado este ejemplo, dado este, digamos, concepto, hay autores que dicen que la nacionalización, insisto, es la recuperación o el recobrar una actividad para el Estado, pero hay otros autores que incluso refieren que no necesariamente esta nacionalización implica que el Estado se hace o se asume como propietario de este tema. Hay algunos que hacen un señalamiento que en algunos casos el Estado no adquiere bienes, sino lo que realmente realiza es reservar una actividad a sus gobernados. Esto es, en caso de México, por ejemplo, en los templos religiosos, en el caso de las bancas en su momento, pues estaban en manos de extranjeros. Y justamente por esta paz interior, esta seguridad nacional, se determinó que estas actividades no podrían estar en manos de los extranjeros. Por ende, no los apropia el Estado para sí mismo, sino que reserva esa actividad única y exclusivamente para mexicanos, ¿no? En este caso muy particular, hablando de nuestro país. O también algunos autores refieren que el Estado reserva para sí determinado renglón de sus recursos. Es decir, que algunas actividades solamente puedan ser desarrolladas por personas de su país, ¿no? Y aquí tenemos, en el caso mexicano, tenemos, digamos, las vías de comunicación, ¿verdad?
que nos refieren específicamente en el tema de la concesión de autotransportes, ¿no? En carretera. Estas solamente se conservan o se conceden a los mexicanos, es decir, no existe en nuestro país una concesión de autotransporte en carretera de extranjero. Esto es básicamente lo que significa la nacionalización respecto a al concepto jurídico. Ahora bien, ¿cuáles son las características que podemos destacar de la nacionalización? Primero que nada, que el objeto es una actividad de producción económica, ¿no? Esto es muy importante. No estamos hablando, como en el caso de la expropiación, de que el objeto era bienes inmuebles. Aquí estamos hablando de que el objeto es una actividad de producción. Esto es muy importante. No vamos sobre un bien inmueble en específico, sino, digamos, es un valor supremo, es un acto supremo de gobierno que va más allá de un bien inmueble. Es decir, es algo que es de manera muy general, que es en la actividad específica en la que se va a hacer, en este caso, la nacionalización. Es decir, toda la actividad se deslinda de los particulares para transmitirse o trasladarse a la colectividad. Su carácter es general e impersonal. ¿Qué implica esto? Que la nacionalización no va implícito el nombre de alguna persona o no va dirigida a una persona en específico. Simple y llanamente, hemos referido, tiene un objeto de alguna actividad o una producción económica, un tema general, y que por ende no va a afectar a una persona en lo específico, sino va a generar evidentemente a todas aquellas personas que estén en el ramo, en la actividad que se pretenda nacionalizar. Voy a dar un ejemplo, ¿no? En nuestro país, en su momento dado, se nacionalizó la banca. ¿Qué implicaba esto? Que en nuestro país ningún extranjero podía tener propiedad o poder desarrollar o producir en el tema de instituciones bancarias. ¿Qué pasó acá? Evidentemente que todas aquellas inversiones extranjeras que tenían propiedades en nuestro país respecto a este tema, pues fueron afectados. Pero no fue directamente a una, sino fue a toda una colectividad. Segundo, su naturaleza, digamos, la siguiente característica, su naturaleza jurídica. A diferencia de la expropiación, ¿no? Que decíamos que su naturaleza jurídica era o es un acto administrativo dado que lo daba la propia autoridad, en este caso el Poder Ejecutivo. En el caso de la nacionalización no es así. ¿Por qué? Porque la nacionalización o los bienes o los temas o actividades que se nacionalizan no lo determina el Ejecutivo Federal, sino está contemplada en la legislación en comento, específicamente en la propia Constitución o en las leyes generales, ¿no? Por decir de algún modo, ¿no? En el caso de México, en el artículo 27, ¿verdad? Refiere que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas, el petróleo y todos los carburos hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos, y así como el espacio situado sobre el territorio nacional, ¿verdad? También el artículo 27 de nuestra Constitución mexicana refiere que son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales, las aguas marinas interiores, lagunas, esteros, lagos, ríos, manantiales, las aguas del subsuelo, perdón, y también el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear, ¿verdad? También otras disposiciones de la propia Constitución Federal refieren que son propiedad de la nación la plataforma continental y los zócalos submarinos
de las islas, cayos y arrecifes, los fuertes, los cuarteles, los almacenes de depósitos y demás bienes inmuebles destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, así como los templos y bienes de las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 constitucional. ¿Esto qué significa? Significa que la nacionalización no es un acto administrativo que el Ejecutivo va a determinar, digamos, en un procedimiento determinado, sino más bien es una disposición que ya se encuentra en una norma. Puede ser en la propia Constitución, como hemos hecho alusión hace un ratito, o puede ser incluso en cuestiones legales, ¿no? Ahí se determina cuál es el uso que se le puede dar. Nosotros también en clases pasadas hemos señalado, existe una ley general de bienes nacionales y ahí también se establecen cuáles son los bienes que solamente podrán ser propiedad de la nación o la federación. Y en este caso, ya el tema o la actividad económica en sí ya está dada a partir de una disposición legal y constitucional. Esta es su naturaleza jurídica. Su institución jurídica pues es de carácter material porque, insisto, no se obtiene una nacionalización a diferencia de la expropiación mediante un procedimiento, sino es más bien es una declaratoria que se hace en ley para determinar cierta actividad está reservada para el ejercicio de la nación. Por ende, escapa de cualquier procedimiento judicial, de cualquier procedimiento de impugnación, la nacionalización, más que una acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, si es la propia Constitución Federal, que es quien determina, es el Congreso de la Unión, el representante de los ciudadanos, es complicado que la propia Constitución se enarbole un principio o una figura de inconstitucionalidad. Ahora bien, si esta reserva nacional o esta nacionalización se hace en una ley, bueno, básicamente podríamos impugnarlo a través de este procedimiento de revisión constitucional, pero evidentemente, digamos, ya escapa de un proceso judicial normal como lo vemos de manera ordinaria, como se conoce en los juicios del orden civil, penal, mercantil. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, que son las características que tiene la nacionalización. Esto es muy importante y que esto hace una gran diferencia con la expropiación, ¿no? Finalmente podemos decir que la nacionalización, digamos, los motivos que se dan respecto a la nacionalización evidentemente atienden a cuestiones de seguridad de Estado y muchas veces, como lo hemos platicado, también atiende a razones políticas, estratégicas o planes macroeconómicos nacionales, ¿verdad? Que lo que se busca, eso sí, es el beneficio o garantizar el bienestar general o el bienestar social. Esto es muy importante, entonces la nacionalización debemos entenderla como, digamos que la reserva que hace el Estado de alguna actividad en específico y que únicamente puede ser llevada a cabo por el Estado o en caso de que esta actividad o este tema se encuentre en manos del extranjero, solamente pueden ser llevados a cabo por parte de los nacionales, ¿no? Esto es muy importante para concebir. Finalmente, platicaremos sobre la extinción de dominio, ¿no? Que es el último de los temas, las únicas formas en las cuales el Estado puede allegarse o adquirir bienes para sí. La extinción de dominio, ¿verdad?, tiene su base constitucional en el artículo 22, ¿verdad?, de nuestra Carta Magna. Sin embargo, es en la ley que para tal efecto se ha constituido, que es la ley general, ¿verdad?, la ley nacional de extinción de dominio,
quiero aclarar, no es ley federal de extinción de dominio. La ley federal de extinción de dominio ya fue abrogada, sino hoy día tenemos digamos, la base constitucional, la tenemos en su artículo 22, y la ley que hace referencia a, a la extinción de dominio es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En esta ley, específicamente en su artículo tercero, aquí hablan en el artículo segundo, pero básicamente está en el artículo tercero, señala que por extinción de dominio vamos a entender la pérdida absoluta de dominio o derechos que tenía el particular sobre el bien, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, ni para quien se ostente como o se comporte como tal. Esto es muy importante, ¿verdad? Muy importante en establecer el concepto de extinción de dominio. Es la pérdida absoluta del dominio o del derecho, en su caso, que el particular tenía sobre su bien, y aquí tampoco existe una indemnización. Igual cuando platicábamos sobre el decomiso, que es una sanción de privación de la propiedad por infringir la ley, en el caso de la extinción de dominio igual es por una afectación a una ley y que por ende tampoco se permite la indemnización de este bien, en su caso particular, ¿no? Esto es muy importante. Bien, la Constitución mexicana, ¿no?, en el caso de la extinción de dominio, hace referencia, ¿no?, o que para ejercitar esta acción jurídica, el Estado evalúa la situación de los bienes cuando existen sospechas fundadas que señalan que estos provienen directa o indirectamente de actividades ilícitas. Conforme a esta ley, al que he hecho referencia, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿verdad?, se refiere que el Ministerio Público podrá solicitar la investigación de los bienes que forman parte de la propiedad de un particular cuando se tengan dudas o sospechas fundadas de que esos bienes no han sido parte de unas actividades legales, es decir, que se presume que estos bienes pudieron haber sido, digamos, obtenidos o adquiridos ya sea de manera ilícita o por medio de actividades ilícitas. Por ende, se inicia un procedimiento de materia civil, que esa es una de las características, una de las novedades de esta nueva ley nacional de extinción de dominio. Y en materia civil se hace una investigación, ¿verdad?, para evidenciar que, o tener al menos ahí el argumento jurídico, el sustento de que estos bienes pudieran ser parte de algunas circunstancias que acordes a una ilegalidad, ¿no? Entonces, se hace una investigación en caso de que el Ministerio Público se acredite la presunta responsabilidad en cuanto a que estos bienes han sido adquiridos de manera ilegal o que han sido productos de actividades ilícitas, podrían consumarse la extinción de dominio. Quiero señalar que en el caso de la extinción de dominio, insisto, tiene su propia ley que lleva a cabo la misma. Hablando un poquito más de la extinción de dominio, el Estado ejerce una acción ante un juez civil para que investigue si ese derecho de propiedad que detenta un sujeto sobre cierto bien es efectivamente tal o si solo en apariencia es de su propiedad, ¿no? Esto también es muy importante, ¿verdad?, que se conozca. Bien, a partir de una reforma constitucional del artículo 22, ¿verdad?, se estableció en qué casos procede la extinción de dominio. Antes, digamos, antes de la reforma solamente estaba acotada a temas de delincuencia organizada o delitos contra la salud, ¿verdad? Pero hoy día
este concepto ha sido modificado, ¿no? En el caso de la extinción de dominio, ha sido modificado, ¿no? Respecto a ante qué casos procede, ¿no? El artículo 22 de nuestra Constitución mexicana refiere que va a proceder en los casos de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, ¿no? Eso es lo que hoy nuestra Constitución ha señalado respecto al tema de la extinción de dominio. ¿Y qué es la extinción de dominio? Insisto, es pasar de propiedad de un particular al Estado a partir de que la adquisición de estos bienes no han sido a través de cuestiones ilícitas o cuestiones o actividades que fueron productos de una actividad ilícita. Bien, decíamos que la ley en materia de extinción de dominio refiere como características, primero, que este procedimiento en materia civil respecto a la extinción de dominio va a ser, digamos, de manera autónoma al procedimiento que se sigue en materia penal. ¿Qué es esto? Si estamos hablando, por ejemplo, de delitos contra la salud, ¿no? O el secuestro, ¿verdad? O cualquier otro delito, es evidente que se va a seguir un procedimiento penal, una causa penal por este delito. Y que evidentemente el juez va a determinar una sentencia que corresponda respecto al delito que se está persiguiendo. Pero a la par se va a llevar otro procedimiento de extinción de dominio por la vía civil para determinar si la propiedad que ostenta un particular realmente es legítima o es a partir de cuestiones ilícitas. De tal suerte que puede haber una sentencia, digamos, condenatoria en materia civil respecto a que el bien no ha sido adquirido de manera lícita y por lo tanto decretarse la extinción de dominio, y a la vez puede haber una resolución donde se absuelva al particular de el delito de, por ejemplo, extorsión o trata de personas o cualquier otro, ¿no? O al revés, puede decretarse la no extinción del dominio por no acreditarse las circunstancias que se pueda dar, pero sí darse la responsabilidad penal y por ende el juez de la causa penal emitir la sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, digamos esto hay que dejarlo muy en claro en cuanto a la extinción de dominio, que esto se sigue por la vía civil y que es independiente y autónomo del de materia penal. Bien, el artículo 7 de la ley en la materia de extinción de dominio refiere que la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, sobre todo si se trata de bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización. Y hace una lista o un catálogo de cuáles son estos bienes a los que se hace referencia. Es decir, bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total física o jurídica del producto, instrumentos u objetos materiales de hechos ilícitos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. También de bienes de procedencia lícita utilizadas para ocultar otros bienes de origen ilícito, bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de estos, bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos cuando no sea posible su localización o identificación, bienes utilizados por la comisión de hechos ilícitos por un tercero o bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y cualquier otro beneficios
derivados de bienes de los que hemos platicado, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Respecto a la extinción de dominio, ¿ok? Ahora bien, en esta misma ley, ¿verdad? En esta misma ley a la que hemos hecho referencia, se señala que cuáles son los elementos para ejercitar la acción de la extinción de dominio. En primer lugar, la existencia precisamente del hecho ilícito. Segundo elemento, la existencia de algún bien de origen ilícito. La tercera elemento es el nexo causal que debe existir evidentemente entre el hecho ilícito y el origen ilícito del bien. Y finalmente, el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito. Es decir, debe haber pleno conocimiento y consentimiento por parte de esto, ¿no? Esto es muy importante. Otro de los elementos que se destaca dentro de esta ley nacional es que la muerte de la persona a la cual se le encontró bienes que están sujetos a una investigación respecto a la extinción de dominio no va a extinguir la acción. Es decir, con independencia de que la persona desafortunadamente fallezca, con ello no termina el juicio, sino prosigue y evidentemente habrá la sentencia que corresponda. ¿Por qué? Porque finalmente, si se acredita la procedencia ilícita de los bienes, pues estos pasarán al Estado. En caso de que no se acredite esta procedencia ilícita, pues evidentemente se van a quedar con sus herederos, legatarios o causavientes según corresponda, ¿no? Algo muy importante que se tiene en el caso de la extinción del dominio, ¿no? Que, insisto, es un procedimiento de investigación que hace el Ministerio Público respecto a la adquisición o propiedad de unos bienes. Como todo procedimiento, evidentemente existe una garantía de audiencia, ¿no? En la cual pues, el afectado podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y evidentemente su actuación de buena fe, ¿no? Y esto es muy importante. El artículo 15 de la ley de la materia refiere que se presumirá de buena fe en la adquisición y destino de los bienes cuando, digamos, conste, digamos, esa adquisición en un documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito. Es decir, que exista una factura, por ejemplo, de que adquirí de manera lícita, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? En el tema de delincuencia organizada, que una persona compre su vehículo ante una agencia o ante un particular, se expida la factura correspondiente y evidentemente después este vehículo pudiera ser de algún modo causa o móvil de algún tráfico de drogas o cualquier otra circunstancia. Y aquí lo que voy a acreditar es que el vehículo no fue adquirido de manera ilícita, ni mucho menos fue por la consumación o producto resultado de algún delito, sino que con anterioridad a todo el hecho pude haberlo adquirido, ¿verdad? También se va a presumir de buena fe que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales se funde dicha fe. También se va a considerar de buena fe que el bien fue adquirido de forma lícita y en el caso de la posesión, que ésta se haya ejercido además el derecho que aduce la forma continua, pública y pacífica, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Obviamente la buena fe se presumirá si existe la autenticidad del contrato con el que se pretenda demostrar precisamente este justo título. En caso, ¿verdad? También se presumirá la buena fe que yo puedo tener en posesión, en propiedad, un terreno, una casa, un vehículo, ¿verdad? Pero, y tenía un impedimento real, ¿no? Para conocer que dicho bien fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito. Es decir, yo puedo rentarle la casa a una persona y irme a vivir a otra ciudad o vaya, simplemente desajenarme un poco de, digamos, de estar revisando a la persona que habita, a la que le rento la casa
y desafortunadamente que esta persona se dedique a cuestiones o a delinquir, ¿verdad? Yo puedo demostrar que si bien esta casa se utilizó, no sé, para el secuestro, para la extorsión o para estar vendiendo algún tipo de droga, lo cierto es que yo únicamente arrendé el vehículo, arrendé la casa y tenía desconocimiento que este bien mueble o inmueble que me pertenece, pues sea utilizado para la comisión de algún tipo de delito, ¿no? O en caso de que yo supiera que sí se está utilizando este bien propio en la comisión de un delito, también la buena fe se presume cuando yo doy parte a las autoridades o aviso oportuno de que se está llevando a cabo esta actividad. Es decir, yo no consiento, no permito que en un bien inmueble, por ejemplo en mi casa, pero al no poder hacer nada en lo particular por sacar a esta persona o porque se me devuelve el bien inmueble, pues yo doy parte a la autoridad diciéndole que eh, en mi propiedad, la cual ha sido arrentada, pues está llevando a cabo acciones delictivas y que evidentemente no estoy de acuerdo, por eso estoy dando parte oportuna a la autoridad, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, el titular de un bien mueble o inmueble puede acreditar que tiene buena fe respecto a la procedencia de su ilícito, ¿no? De su bien inmueble, perdón. También dice acá, no solamente va a acreditar la actuación de buena fe, sino también podrá acreditar, como hemos señalado, haber estado impedido de conocer la utilización ilícita de sus propios bienes, ¿no? Entonces, el procedimiento de extinción de dominio, como hemos señalado, lo podemos ver dentro de esta ley nacional. Ahí vamos a encontrar, podemos encontrar todo lo que es el procedimiento, ¿verdad?, de extinción de dominio. Por ejemplo, en el artículo 190 habla de que el Ministerio Público deberá realizar las investigaciones necesarias para establecer la procedencia y sustento de la acción y en su caso probar ante el juez su pretensión. Entonces, el Ministerio Público, insisto, podrá ordenar todas las investigaciones posibles para requerir en un momento dado la documentación o la información para sustentar que se está, digamos, ante la presencia de bienes adquiridos de maneras ilícitas y que por lo tanto se solicita la acción de extinción del dominio. ¿Verdad? Algo muy importante en la investigación que se realiza en la extinción de dominio es que justamente el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar medidas cautelares. Y una de las medidas cautelares precisamente es el aseguramiento de bienes, ¿no? Si básicamente estamos hablando de que existe sospecha de que el objeto son productos de la comisión de un delito o que han sido utilizados como instrumentos para la consecución de algún tipo de delitos, bueno, hay sospechas de que los bienes de una u otra manera también pudieran ser afectados, ocultados o eliminados, ¿no? Entonces, como medida de seguridad o como medida cautelar, se puede dictar el aseguramiento de dichos bienes. Estas medidas cautelares pueden solicitarse antes del juicio o durante el juicio, ¿no? Esto no tiene, digamos, fecha o plazo determinado, ¿no? Obviamente, después de llevar a cabo el procedimiento donde se presentan las pruebas, las diligencias, se desahogan las mismas, se presentan los alegatos, el juez de la causa va a emitir una sentencia, ¿no? Se establece en esta ley que la sentencia tendrá que ser oral y en la cual se va a declarar ya sea la extinción del dominio o la no acreditación precisamente de esta acción de extinción de dominio, ¿no? En el caso de que se dicte la sentencia que se declare la extinción de dominio, también el juez va a poder declarar la extinción de otros derechos reales, ¿no? Sean principales o sean accesorios o cualquier otro derecho sobre esto si se prueba que el titular conocía la causa que dio origen precisamente a la extinción de dominio, ¿no? Obviamente, en caso de que no se acredite la extinción de dominio, el juez va a resolver sobre el levantamiento de las medidas cautelares y provisionales que se hayan impuesto y evidentemente, al no acreditarse la acción de extinción de dominio, dictará la devolución a la persona indicada de los bienes que se han, digamos, asegurado o en su caso,
el equivalente del valor de los mismos, ¿no? Esto porque también dentro del procedimiento hay ciertos bienes que incluso pueden ser deteriorados o pueden ser vendidos, y en su caso, si dada la sentencia definitiva se acredita que no existe la extinción de dominio, pues entonces tendrá que devolverse, si no en físico el bien asegurado, al menos sí el valor equivalente de los mismos, ¿no? Obviamente, insisto, esto tiene que ver con cuestiones de índole del derecho penal, y que obviamente en el caso de las extinción de dominios se sigue por la vía civil, ¿no? Algo que también es muy importante, digamos, establecer dentro del procedimiento de la extinción de dominio, es que en caso de que el juez sí se acredite la extinción de dominio y que refiera de que estos deben pasar a bienes del Estado, eh, digamos que la administración de estos bienes va a comprender, ojo, su recepción, su registro, su custodia, su conservación y su supervisión. ¿Ok? Esto es muy importante. Y en este caso muy específico, una vez que ya se tenga en manos el bien, la autoridad administradora llevará a cabo a su disposición el usufructo, la enajenación y la monetización, atendiendo al interés público con base en criterios de oportunidad de destino y, en su caso, a la destrucción de los mismos en términos de las disposiciones aplicables, ¿no? Habíamos hablado hace un momento, cuando platicábamos sobre el decomiso, que el decomiso de los bienes pueden tener tres consecuencias, es decir, puede ser el deterioro o la destrucción, puede ser puesta a disposición del servicio público o, en su caso, a la venta, ¿no? Y en el caso de la extinción de dominio, digamos que también sigue esta misma suerte, es decir, una vez que ya han pasado a propiedad del Estado estos bienes producto de la extinción de dominio, también el Estado puede, insisto, ponerlo a su disposición, ya sea en su uso, disfrute, enajenación, puede ponerlo incluso al servicio del interés público en caso de que estos bienes estén en ese sentido, y finalmente en caso de que ni siquiera puedan ni conservarse ni utilizarse, y por no estar dentro del campo del comercio, ¿verdad? Pues tendrá que destruirlos, ¿no? También, insisto, en la extensión de dominio, los bienes que se dan en la extinción de dominio pueden tener estas mismas tres suertes que el decomiso, es decir, el Estado se puede quedar con ellas para ponerlos en posesión de un servicio público, los puede vender, ¿verdad? Los puede vender y evidentemente monetizarlo, es decir, convertir el valor del bien en una cantidad monetaria, una cantidad de dinero, o finalmente, si no se encuentra dentro del comercio y es lo que se está extinguiendo es ilegal, pues podrá deteriorarlo, ¿no? En este caso, eliminarlo o destruirlo, ¿no? Entonces, con esto, digamos, platicamos un poquito de lo que es la extinción de dominio, que insisto, lo podemos encontrar, esa dicha disposición dentro de la ley que al efecto se dé, ¿no? Por eso esto es muy importante, tener allá el conocimiento de la misma, ¿no? Sobre los temas. Pues bien, con este video terminamos la clase de las formas de adquisición de bienes por parte del Estado. Ya recorrimos desde lo que es la propiedad, desde los bienes que pueden ser materia privada, materia de interés del poder público, y las formas ordinarias y extraordinarias mediante las cuales el Estado puede hacerse de bienes precisamente para hacer o cumplir con la función encomendada por la Constitución y las normas que de ellas emanen. Y justamente platicamos sobre las cuestiones ordinarias, que es los esquilmos, decomiso, requisición, y en esta clase muy en específico platicamos sobre la expropiación, la nacionalización y la extinción de dominio. Les recuerdo que esta es un video que da continuidad
a 4 sesiones. Yo los invito a ver las 4 precisamente para comprender de manera integral este tema sobre los bienes que pueden ser o adquirir el Estado precisamente para llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entonces, con esto damos por terminado el tema de las formas de adquisición de bienes del Estado. Espero sea de su utilidad para su estudio respecto a la materia de derecho administrativo.